Después de publicar una reseña de un control, la pregunta que más recibo es que si quiero exportar una esposa de Rusia. Y después de esa, que si funciona en la Xbox. Y más después de que publicamos cómo instalar emuladores. Y lo entiendo, con la posibilidad de juegos retro y las funciones que hemos visto en algunos controles, a muchos les gustaría llevar esos controles a su consola. Pero la respuesta es siempre no. Microsoft no acepta otros controles por inalámbrico, pero hay opción de conectarlos por USB. Y por eso existe esto. Un adaptador que promete conectar cualquier control. ¿Qué tal y con qué controles funciona? Lo resolvemos aquí. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Antes que nada, no olvides que puedes ganar alguno de estos controles completamente gratis, participando en nuestro giveaway de fin de año. Solo suscríbete y sigue la liga en la descripción para ver cómo puedes participar. Brook es una marca de controles y accesorios basada en Taiwán, con un enfoque en adaptadores para consolas. El que tenemos aquí es el Wingman Converter XB, para las consolas Xbox. La caja no es muy grande, finalmente es un frijolito USB. Dentro de la caja no hay mucho. El USB, que no es tan frijolito, tiene el conector USB, pero también tiene un puerto USB atrás, y dos botones a los lados. Tiene un color verde para identificarlo de otras versiones. Y fuera de esto, incluye unas estampas. No tiene manual. Afortunadamente su página tiene toda la información que necesitas. La idea es poder conectar casi cualquier control Bluetooth o USB a cualquier Xbox. Literal, desde la original hasta la Series. Aunque aquí empezamos a ver ciertas limitantes. Por cable, en teoría soporta lo que sea, pero por Bluetooth solo menciona los controles de Switch Pro y los controles de PlayStation 3, 4 y 5. Pero con esto, seguro ya tienes varias ideas. Control de PlayStation en Xbox, ideal para el emulador de PlayStation 2. Lo mismo con controles retros de 8-bit. O los que tienen funcionalidades adicionales como el FlyDigi Apex y el GullyKit King Kong 2 Pro. Y estas son solamente unas ideas. Antes de probar todo, platiquemos de las funcionalidades adicionales, porque tiene modo turbo y remapeo de botones. Activarlos requiere secuencias de botones algo complicadas. Afortunadamente las instrucciones en su página vienen acompañados con videos, y el remapeo es muy útil para los controles que tienen el layout Nintendo. También permite la conexión de controles nuevos de Xbox a las consolas viejas, aunque por cable, y conectar controles compatibles a la PC con Xinput. Ahora, veamos cómo se traduce esto en muchos de los controles que hemos visto en el canal. Probamos los suficientes para darnos idea de cuándo y cuáles funcionan, y cuáles no. Empezamos con casos extremos, controles y adaptadores USB para controles de consolas viejitas. Probamos primero con el control iBuffalo, clon del control del Super Nintendo, y este adaptador Mayflash para controles de NES, SNES y Genesis, y no funciona. El control lo detecta pero manda pura basura, el adaptador nada. Probamos también los controles de las consolas mini de Nintendo usando el adaptador de Ravnet, y tampoco. Hasta aquí todo lo probamos también en la PC para asegurarnos de que el problema no fueran los adaptadores. Lo curioso es que el control USB de Retrobit hecho para el Genesis Mini funciona perfecto, aunque su soporte es explícito en la página. Incluso incluyen comandos conjuntos con Start para todos los botones que no tiene. Así tus juegos de pelea en RetroArch no van a tener problema. Y en base al diagrama podemos asumir, si es Xinput, Switch o PlayStation, debe de funcionar por USB. Y si son Switch o PlayStation, también deben de funcionar por Bluetooth. Esto borra inmediatamente todo control Direct Input, pero igual nos deja con muchas opciones. Con esta idea, nos pusimos a probar varios controles, algunos por cable, algunos con adaptadores inalámbricos, otros por Bluetooth. Y empezamos con 8-bit porque si lo que quieres son controles para RetroArch, qué mejor que controles inspirados en las consolas retro. Empezamos con el SN30 Pro, conectado funciona bien en Xinput, Switch y modo Mac, pero con tantos es mejor usarlo en inalámbrico. Para conectar un control por Bluetooth, presionamos los dos botones a los lados hasta que los LEDs empiezan a parpadear. Ponemos el control en modo de emparejar y esperamos a que se conecten. Lo conectamos en modo Switch y funcionó perfecto. Al no tener botones analógicos no hay ninguna limitante. Y lo mismo aplica para el N30 y para el M30. Conexión ideal para 8 y 16 bits. Y lo mismo aplica para el Pro Plus y el Pro 2. El único detalle con estos es que R2 y L2 no funcionan como analógicos en modo Switch. Puedes usarlos conectados por cable con Xinput, pero en el modo iOS se conecta al iPhone como un control de PlayStation, y el Wingman también lo detecta. Con este modo no tienes problema, funciona todo perfecto, incluyendo los gatillos analógicos, ideal para los juegos de coches. Finalmente están las dos versiones Ultimate Wireless,
y aquí no tuvimos tanta suerte. Por alguna extraña razón, la versión 2.4 nada más no conecta, no importando que el Switch está en X-Input y lo conectes por USB o con el adaptador inalámbrico. El Brook Wingman nunca lo detecta. Y con la versión Bluetooth básicamente es lo mismo. El adaptador de 2.4 y por USB funciona cambiándose en modo automático entre Switch y X-Input, pero el Wingman por lo visto no sabe qué hacer, no se pudo conectar. Pero si lo emparejas por Bluetooth funciona bien. No perfecto, porque igual usa el modo Pro Controller de Switch, que limita los gatillos a digitales. Lo mismo que vimos en las reseñas, el comportamiento y los protocolos de estos controles es raro. Pero si quieres unas palancas magnéticas para tus shooters, la versión Bluetooth es tu primera opción. Ahora, si quieres un Ultimate específico para Xbox, tienes que comprar la versión alámbrica específica, que estaremos revisando la siguiente semana junto con su contraparte Pro 2, así que no olvides suscribirte. El siguiente grupo de controles son los Pro del Switch. Igual que los 8-bit Do en estos modos, son controles sin botones analógicos, por lo que no funcionan muy bien para juegos de carreras, pero son ideales para shooters. Se conectan sin problema al ponerlos en modo emparejar. Probamos primero con el Pro Controller oficial y la verdad muy bien. Hace mucho que no lo usaba y en general es muy buen control. Incluso el botón de captura tiene la misma función en la Xbox Series. Lo bueno es que el mundo de controles de Switch es bastante variado, lo que nos permite tener controles perfectos para emulación. Por ejemplo, el control tipo GameCube de PowerA, ideal para Dolphin y en especial para revivir las viejas glorias del Smash Melee. Lástima que el adaptador solo soporta un control conectado. Si quieres conectar más, habrá que comprar más adaptadores. O si quieres un control para Nintendo 64, no hay problema. El Tribute 64 Wireless también utiliza el protocolo de Switch al conectarlo con su adaptador de 2.4, y es tu mejor opción para un control con los 4 botones C y la palanca analógica. Lástima que no haya una versión para personas con 3 manos. Y como los controles de Switch a veces tienen más latencia en otros dispositivos, intentamos hacer las pruebas de latencia utilizando el Mister, pero el Wingman no se pudo conectar. Se conecta bien a la PC, pero ni en el Mister ni en el Steam Deck tuvimos suerte. En general no sentimos ninguna latencia fuera de lo normal, así que puedes estar tranquilo. La siguiente familia son los controles de PlayStation, que estoy seguro es el caso más usado para este adaptador, porque muchas personas quieren jugar Xbox, pero prefieren el acomodo de PlayStation. Si ese es tu caso, eres el cliente perfecto para el Wingman XB. Funciona con todos los controles desde el PlayStation 3. Para conectarlos por inalámbrico, haces lo mismo que en las consolas de Sony real. Conectas el control por cable y después puedes desconectarlo y esperar la conexión inalámbrica. Con el control de PlayStation 3 solo pudimos jugar conectados, pero no fue un problema del adaptador. Y con los controles del PlayStation 4 y 5 la experiencia fue exactamente la misma. Conexión sin problemas y ahora sí con Bluetooth. El único detalle a mencionar fue que cuando conectamos el del 4 no funcionó la vibración. Y lo mencionamos porque no fue un problema que tuviéramos con ningún otro control. En todos los demás sí funciona. Posiblemente haya sido un evento aislado. Ahora sí, a jugar los juegos de PlayStation 2 con tu control de PlayStation 5 en tu Xbox. Este es el mundo extraño en el que vivimos ahora. Como detalles adicionales, el adaptador no sirve para prender la consola de remoto, así que tienes que prenderla a mano. Tampoco soporta vibración en los gatillos, y más importante, no soporta la transferencia de audio. Esto por obvias razones, pero no esperes usar los conectores de audífonos de tus controles marca Sony. Necesitarás unos audífonos separados para poder hablar. Finalmente pasamos a los controles favoritos de este año, los FlyDigi Apex 2 y 3 y el King Kong 2 Pro, donde la historia va más allá de simplemente poderlos usar, empezando por el Apex 2. Funciona perfecto tanto por cable como con su adaptador de 2.4 GHz, una vez que lo pones en modo X-Input, pero lo mejor, tienes toda la funcionalidad adicional. Es cosa de programar el control en Windows utilizando Swap. Con esta puedes utilizar los botones deslizables, mapeándolos a cualquiera de las dos palancas, que seguro será útil para algún juego. Pero lo más importante, puedes hacer el mapeo del giroscopio a la palanca derecha, y por fin tener una función exclusiva de Sony y Nintendo en tu Xbox, apuntar con giroscopio. Con el Apex 3 la historia es la misma. Lo puedes conectar por USB y con el adaptador usando X-Input, y funciona perfecto. Y si configuras el control en el app es lo mismo. Puedes usar el giroscopio para apuntar y tener la otra funcionalidad exclusiva de Sony, los gatillos adaptativos, aunque sea solo con efectos predeterminados y no reactivos al juego. Por cierto, este también lo puedes conectar con Bluetooth en el modo Switch, pero lo mismo, pierdes los gatillos analógicos. Finalmente tenemos el ganador del prestigioso control del año de Zero Attack, el Gully Kid King Kong 2 Pro,
Desafortunadamente aquí sí hay algunas limitantes. Primero que nada, no tiene un modo PlayStation, por lo que por Bluetooth estás limitado al modo Switch Pro Controller, que no te va a funcionar para juegos de coches, pero es la mejor manera de jugar Halo con las mejores palancas de la industria. Pero si tú como yo eres fan de los juegos de coches, igual puedes conectarlo por USB en modo X-Input y tendrás todas las funciones. Y lo mejor, igual que con los FlyDigi, todo funciona perfecto. El mapeo de giroscopio al gatillo, los modos especiales de los gatillos, las funciones de turbo y la grabadora de macros. Se nos ocurrió que tal vez con el adaptador de 8V2 pudiéramos conectarlo, pero aunque el adaptador puede forzar X-Input, por alguna razón no se pueden hablar entre ellos. El Golly Kit se conecta bien al adaptador, pero el Wingman nunca detectó el USB de 8V2. De alguna manera no se hablan entre ellos. Ahora, una anotación muy importante. Durante la producción del video, específicamente el 28 de noviembre, Brook lanzó la segunda versión de este adaptador, el Wingman XB2. Es exactamente lo mismo, pero agrega soporte para X-Input por Bluetooth, y considerando que el King Kong funcionó bien por cable, no hay razón para pensar por qué no funcionaría bien por Bluetooth con esta nueva versión. Ahora, ¿cuánto cuesta esta pequeña maravilla? $50, tanto la versión original como la nueva, y la verdad, no hay nada igual. Los adaptadores de 8V2 funcionan para PC y el Switch, pero nada más. Perfecto para los que tenemos un Xbox, pero queremos la flexibilidad de usar otros controles. En especial por lo bueno que es para la emulación. ¿No has visto cómo? Checa estos dos videos. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.